Llegué a San Juan de los Lagos un martes santo. Había regresado por la muerte de mi tío abuelo, el último de los hombres de mi familia que aún se empeñaba en vivir en la vieja casona de piedra, cerca de la catedral. Tengo más de 30 años viviendo en la Ciudad de México. Uno se olvida de lo que es el silencio absoluto. En la capital, el ruido es constante. Un zumbido que te asegura que el mundo sigue ahí. En San Juan, el silencio de Semana Santa es distinto. Es un silencio que te estremece. No salgas después de las 12, hijo, me dijo doña Rosa, la mujer que cuidó a mi tío hasta su último suspiro, mientras me entregaba las llaves de la casa. Ya sabes que en estos días el diablo anda suelto porque nadie lo cuida. Sonreí y asentí con la cabeza, pero por dentro solo pensaba en terminar el inventario de la casa y regresar a la ciudad antes del domingo de resurrección. La vieja casa de mi tío olía a humedad, a papel viejo y a ese aroma como neftalina. Pasé el día revisando cajas, cajones, cada rincón. Mi tío era un hombre metódico, casi obsesivo. Encontré diarios de producción de su época en la radio local, cintas de carrete abierto que registraban crónicas del pueblo. Mi tío era periodista y productor de radionovelas. A eso de las 3 de la tarde, mientras el sol golpeaba las tejas con saña, encontré una grabación etiquetada como La procesión de los que no tienen rostro y una fecha, 1984. Puse la cinta en una vieja casetera que aún funcionaba. Al principio solo era estática, luego el sonido de una matraca de madera, rítmica, monótona. De fondo, un murmullo de gente rezando, pero no era el rezo devoto de las iglesias. Era un siseo como si miles de serpientes intentaran pronunciar el Padre Nuestro. De pronto, una voz, la de mi tío cuando era más joven, susurró cerca del micrófono. Son ellos, los que van de morado. No tienen pies. Estoy viendo las túnicas flotar sobre el empedrado. La cinta se cortó abruptamente. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el clima. Me convencí de que era una de esas ficciones sonoras que él solía producir. Mi tío era muy creativo, un hombre de medios. Seguramente era un guión descartado. El jueves todo en aquel lugar se sentía distinto. El pueblo se llenó de una atmósfera sombría que no podría explicar con palabras. Lo puedo describir como una profunda melancolía, además de un color morado intenso que llenaba cada rincón de altares cubiertos, aunado a las calles vacías por las fechas vacacionales, en contraste con el centro del pueblo, que estaba repleto de turistas. Fui a la misa ese día, más por inercia social que por fe. Me senté al fondo. La catedral estaba a reventar como era de esperarse, pero el aire se sentía helado. Observé al sacerdote lavar los pies de 11 ancianos que vivían en el pueblo. Todo normal hasta que llegó al 12º. Era un hombre que ocultaba el rostro entre una túnica arpillera que parecía haber sido sacada de una fosa, muy desgastada. Cuando el sacerdote le vertió el agua, esta no resbaló por su piel. Pareció ser absorbida instantáneamente, como si el pie fuera de piedra caliza o de hueso seco. Aquel hombre no se movió ni un segundo. Parecía hipnotizado. Tenía la mirada fija en uno de los altares cubiertos. Estaba clavado con una intensidad que me hizo sentir incómodo y desvié la mirada. Al salir me encontré a doña Rosa.
Le pregunté quién era el último de los viejos, el hombre de la túnica desgastada. Doña Rosa se puso extrañamente pálida y se persignó. En San Juan siempre hay 12, hijo. Pero a veces uno viene de más lejos para que le limpien las culpas. No lo mires. Si anota que lo ves, te seguirá para que le ayudes con su carga. El viernes fue el clímax del calor y del fervor. Acompañé la procesión del Via Crucis bajo un sol que parecía querer derretir el asfalto. La representación era cruda, demasiado realista. Los azotes sonaban a carne abierta y el hombre que cargaba la cruz sudaba sangre de verdad, o eso me pareció. Me quedé rezagado en una de las calles, cerca de un callejón que daba a la parte trasera de la catedral. Allí lo vi de nuevo. El hombre del lavatorio estaba parado a la sombra de un pirul, observando toda la procesión. Pero esta vez no estaba solo. Había otros 3, vestidos igual, con túnicas viejas y roídas. Comencé a sentirme incómodo con su presencia. Los arbustos a su alrededor no se movían con su cercanía, a pesar del viento incesante, y aunque el suelo estaba cubierto de hojas secas, ellos no hacían ruido al desplazarse, como si sus cuerpos flotaran en vez de caminar. Uno de ellos giró la cabeza hacia mí. No pude notar rasgos claros a la distancia, como si su cara hubiera sido borrada. Levantó su mano larga y grisácea, huesuda, señalando en dirección de la casa de mi tío. Por alguna razón que no entiendo, sentí un pavor tremendo. Me temblaban las piernas y la quijada como nunca antes. Mi corazón se aceleró tanto que sentí como si se quisiera desprender de dentro de mi pecho. Salí corriendo hacia la casa y no me detuve hasta que cerré la puerta con doble llave. La tranqué con un mueble viejo, bastante pesado. Aquella noche, esa parte del pueblo se sumió en una oscuridad casi absoluta. Toda la atención se concentraba en el centro de la catedral. Apagué las luces y solo me quedé con un par de velas encendidas. Me quedé en el segundo piso de la casa, en el cuarto principal, mirando por la ventana que daba a la calle central. Me repetí en mis adentros que yo soy un hombre moderno, que el miedo es una respuesta química, pero mis manos nunca dejaron de temblar. Como a las 11 de la noche empezó. Varios encapuchados, los penitentes, avanzaban lentamente. El sonido de tambores sordos marcaban un latido fúnebre. Un olor a incienso se volvió tan espeso que me costaba respirar. Pero entonces recordé la cinta que grabó mi tío. Me fijé en las túnicas. La mayoría de los penitentes caminaban con el paso pesado del hombre que sufre. Sus sandalias golpeaban el empedrado. Pero entre ellos, infiltrados como sombras entre la muchedumbre, había otros. Sus túnicas moradas eran más oscuras, un color que parecía absorber la luz de las velas. No había pasos, no había golpe de sandalias entre las piedras. Se deslizaban, flotando a escasos centímetros del suelo, sin dejar un solo rastro. Eran decenas los que no tenían lugar en la iglesia, los que aprovechaban que Dios estaba muerto para mezclarse con los vivos y participar en el duelo que no les correspondía. De pronto, una parte de esa procesión se detuvo frente a la puerta. El líder, un hombre que cargaba una cruz de madera negra, levantó la vista. No traía capucha. Era mi tío abuelo, a quien había enterrado hacía 3 días. Su rostro no era el del cadáver que vi en el ataúd. Se veía joven, como en las fotos antiguas de su cuarto, pero sus ojos eran 2 pozos profundos,
No parecía decir nada, simplemente estaba ahí. De pronto señaló el lugar junto a él, un espacio vacío, en la fila entre esos encapuchados. Entendí entonces muchas cosas. Até algunos cabos sueltos que surgieron en mi cabeza después de que revisé sus cosas. No eran solo sus recuerdos, era su testimonio. Él había estado registrando a estos invitados durante décadas, buscando darle una explicación, tratando de entender, pagando el precio de vivir en un pueblo donde la fe es tan fuerte que atrae incluso a los que ya se fueron. Quise convencerme que ese momento solo fue un mal sueño, una alucinación. La simple sugestión de estar en aquel lugar bajo todo ese contexto, la muerte de mi tío, el ambiente del pueblo con toda esa carga energética. No abrí la puerta en toda la noche, apagué las velas. Simplemente me alejé de la ventana, cerré las cortinas, me encerré en el cuarto. La verdad no recuerdo si dormí o si solo me quedé en un trance hasta que amaneció. El sábado de gloria el pueblo despertó con una alegría forzada, esperando el domingo de resurrección. Yo terminé de limpiar los últimos cajones del escritorio de mi tío. Entonces encontré una pequeña caja de madera con una túnica morada, vieja pero impecable, y una última cinta. A los 36, el linaje te llama. No es una maldición, es un servicio. Alguien tiene que caminar con ellos para asegurarse de que no se queden. Alguien tiene que ser el puente entre esta vida y la otra.